Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El nuevo mecanismo para el cobro del subsidio al gas licuado que está promoviendo el gobierno ha generado diversas reacciones. Hoy nos acompaña el diputado Roberto Dawison para discutir la pieza de correspondencia interpuesta ante la Asamblea Legislativa, donde exigen mayores detalles del presupuesto, del dinero, la plata que se va a utilizar. Muy buenos días, diputado. Bienvenido. Buenos días, Roxana. Un gusto estar contigo, con todos los televidentes. Un saludo a todos, que tengan un buen día. Y bueno, aquí estamos para discutir de un tema que preocupa a la familia salvadoreña. Es bueno hacer una recapitulación de todo lo que trata este proyecto, este plan piloto, para que los amigos televidentes también lo recuerden, decirles este cobro del subsidio al gas propano que se va a realizar en todo el país. El presidente decía a través de la tarjeta solidaria, que es el nombre que le puso, esto a partir ya de enero del 2014, pero el plan piloto iniciaría en noviembre. Se prevé que se entregue una tarjeta y antes, en septiembre y octubre, las personas cobrarían el subsidio del gas a través del DUI. ¿Por qué no está de acuerdo Arena con esto? Bueno, primero nos hemos dicho que no estamos de acuerdo. Entonces, hemos dicho ¿cuál que es la posición? Lo que nosotros hemos dicho, y es lo que estamos pidiendo, una pieza de correspondencia que introducimos el día de antier y que lamentablemente fue enviada como pieza B, o sea que no la va a conocer el Pleno, sino que se le va a enviar directamente al ministro para que nos mande la información, es debido a que lo único que está claro es que todo está oscuro en materia de la información sobre el plan piloto que ya desarrollaron en el oriente del país, en Usulután, y que no sabemos cuáles fueron los resultados, ni cómo se implementó, ni el costo-beneficio que esto significó para el Ministerio de Economía, ni también para las familias que son beneficiarias del subsidio al gas. Sin embargo, siempre hemos dicho que el mecanismo del subsidio al gas que está implementando el gobierno económicamente no le tiene cuenta a los salvadoreños. Es importante decir eso, diputado, ya que usted lo mencionaba. Bueno, el presidente Funes había informado que en Oriente y en el occidente del país la población ya estaba recibiendo el subsidio del gas directamente cuando se va a comprar el cilindro, con solo presentar el DUI, el documento único de identidad, y el plan piloto se iba a extender de septiembre, o en septiembre, mejor dicho, en los departamentos de San Vicente, La Libertad, La Paz, al sur de San Salvador y al sur de Cuscatlán, que reciben el servicio de energía eléctrica, dice, con la empresa CAES, y en octubre los otros departamentos y el resto de San Salvador y Cuscatlán, que lo reciben de la Compañía del Sur. Después de mencionar esto, diputado, del gobierno, tengo entendido que pretende ahorrarse 25 millones de dólares con la implementación de esta tarjeta solidaria, porque como lo decíamos al inicio, primero era con la tarjeta del gas, esto sería, perdón, sería con el gas al inicio y después con los otros subsidios. Bueno, fíjate que el gobierno lo que está es manejando cifras un poco alegres, pero que a la postre lo único que significa es que al final no hay ahorro, sino que simplemente quieren sacar gente del sistema de subsidio al gas. Te voy a enseñar este cuadro, y ojalá que lo pueda ver todos los amigos que nos acompañan por la televisión. Aquí vemos cómo estos son datos del Ministerio de Hacienda, es más, están en la memoria de labores del Ministerio de Hacienda. En 2009, con el sistema que teníamos antes, donde todos los salvadoreños gozábamos de subsidio al gas, se gastó 73,5 millones de dólares. Para 2010, recuerde que ese año empezaron a implementar el nuevo sistema, empezaron a crear los SENADES, empezaron a contratar gente, empezaron a avisar que a partir del 2011 cambiaba el mecanismo, subió a 101,4 porque le cargaron la divulgación, todo lo que fue la propaganda que se hizo alrededor del nuevo sistema. En 2011 aumentó sustancialmente el dinero que se ha gastado en materia de subsidio, llegaron a 146,6 millones de dólares. En 2012 bajó un poco, pero por el precio del petróleo, a 142 millones, y a la fecha, o sea, en el primer semestre han gastado 74,7. Si van a mantener la misma cantidad de gente recibiendo subsidio, pues se duplicaría. En el segundo semestre llegarían a 149,4 millones. De eso se trata entonces. Entonces, si le bajan 25 millones, en realidad va a seguir todavía muy por encima de lo que se gastaba antes, cuando todos los salvadoreños recibían subsidio, y ahora le dan a menos de la tercera parte los que antes recibían subsidio y gastan el doble. Diputado, pero hay que decir también que la condición económica del país no es la misma de hace un par de años. Los gastos han aumentado, la crisis económica de los Estados Unidos en el 2008 que vino a golpear en el 2009 al país, todo se ha encarecido. Es decir, el Estado
el Estado tampoco puede, tener la misma cantidad de plata para la gente como lo ha tenido en años anteriores. Precisamente ese es nuestro punto. En 2008, que fue el pico del precio más alto que ha habido en la historia del petróleo, lo que gastamos en subsidio fueron 90 millones, porque es gas licuado de petróleo, GLP, tuvo una incidencia. Pero ahora el precio del petróleo se ha mantenido estable entre los 90 y los 105 dólares por barril. Bueno, ya aumentó con lo de la crisis en Siria. Sí, pero son Texas. Cosas temporales, baja de repente sustancialmente y nosotros lo sentimos 2 o 3 semanas después. Pero a lo que voy es, y eso no impacta necesariamente en el precio del gas licuado de petróleo. Pero a lo que voy es que antes, dándole subsidio a todo mundo, sin tener toda esa burocracia, ese montón de gente contratada que han metido, sin tener que dar comisiones que a los bancos, que lo que gastan en el SENADE, que nunca nos han dicho cuánto cuestan los SENADES, sin tener que hacer todo eso gastábamos la mitad en subsidio y lo recibían todos los salvadoreños. Hoy se le da a la tercera parte lo que antes recibían y resulta que estamos gastando el doble. Entonces, económicamente, si la situación de las finanzas es precaria, pues bueno, era mejor como estaba antes, se gastaba menos que como lo tienen ahora. Y abundaba más porque todo el mundo lo recibía. Diputado, pero la lógica me dice que a más personas es mayor gasto entonces. Por supuesto, pero tienen menos personas ahora en el subsidio. Pero ¿por qué quieren regresar si eso significaría un mayor gasto para el Estado, diputado? A ver, te vuelvo a repetir. Antes gastaban menos y le dabas a todos. Hoy gastas más y le das solo la tercera parte. Entonces, vamos a ver costo-beneficio. Si hubiesen buscado un mecanismo donde se cortara, porque la justificación es que había contrabando. Bueno, aún con contrabando se gastaba menos que como se gasta ahora. Pues bueno, el tema era combatir el contrabando, no generar un mecanismo que al final ha salido más caro y ha beneficiado a menos gente. Pero vamos a ver datos del Ministerio de Economía, de la encuesta de hogares múltiples, de la Digestis, del MINEC. En 2007 habían 311,000 personas que ocupaban leña. Ahora hay 355,000 personas que ocupan leña. Eso es cuando fueron a visitar los hogares directamente para hacer esta encuesta. Y le preguntaron, miren, ¿usted recibe subsidio? Esa fue la pregunta que le hicieron. No, yo cocino con leña. Bueno, pero si le preguntan, mire, ¿usted pese a recibir subsidio, cocinar, con qué está cocinando? Te aseguro que esto se dispara. Y resulta que las personas que no tienen energía eléctrica en sus casas, que eran lo que estos 311,000 personas, pues bueno, siguen estando en la misma situación, pero hoy pagan, siguen consumiendo leña, pero hoy gente que antes consumía gas también está consumiendo leña. Es más, ayer en un matutino salía el testimonio de un señor que dice, mire, yo tengo derecho a ir al SENADE y nunca me sale el tambito, pero nunca me dan el código para poderlo pedir. Bueno, seguiré cocinando con leña. Y esa es la realidad de los salvadoreños. Nunca habíamos visto a la gente, como vemos ahora, un montón de pickups con leña para llevar a los hogares, cuando antes, por tema de salud, y aquí vamos al tema de la implicación que significa también para el Ministerio de Salud, tener tanta demanda de personas que llegan a los hospitales con problemas respiratorios, producto de que están cocinando con leña, cuando antes, con mucho menos dinero, con la mitad de lo que hoy gastan, todo el mundo tenía acceso al gas, y lo que hacía falta era llevarle también a estas personas, tal vez ahí, controlando el contrabando, hubiese alcanzado para ellos y siempre tendríamos un ahorro respecto de lo que hoy se está gastando. Entonces, diputado, si en el pasado fue tan exitoso según sus palabras, si fue exitoso este subsidio, ¿por qué entonces el gobierno no lo está implementando ahora? No, es lo que nosotros les dijimos, en su momento se lo hicimos notar, porque la justificación de ellos fue, cuando llegaron al gobierno, es que estamos subsidiando a hondureños y guatemaltecos. Bueno, hombre, combatan el contrabando. Si enfrente de las aduanas pasaban los pickups y los camiones con tambos, ¿por qué no los pararon? No, quisieron cambiar el mecanismo para contratar un ejército de gente que al final no sé para qué ha servido, menos que sea cuota política, y ahora resulta que esto de la tarjeta está oscuro porque no sabemos ni siquiera a qué empresa se lo están dando, y ahí se ha mencionado que está vinculado con gente del gobierno, esa empresa. Entonces, lo único que vemos es que al final están pagando más caro, atienden a menos gente, gastamos el doble como país,
no ha habido ahorro en el tema del subsidio, y si dicen que ahora quieren bajar 25 millones, eso no va a significar nada respecto de, porque siempre va a ser muchísimo más alto que como se gastaba antes. Se lo hicimos ver al gobierno, nosotros lo señalamos desde un primer momento, el costo-beneficio para el país ha sido a la inversa, ha sido perjudicial, y ahora están queriendo sacar gente del sistema, porque cada vez son menos las personas que están siendo sujetas de este beneficio del subsidio al gas, y con este mecanismo de la tarjeta, pues van a continuar sacando gente. Diputado, usted mencionaba cuota política. ¿De dónde saca Arena que hay cuota política, que el gobierno está utilizando esta llamada cuota política en cuanto al subsidio? Bueno, la cantidad de gente que contrataron para los SENADES, contrataron para implementar el nuevo mecanismo para la difusión, para ir a hacer las encuestas en todos los hogares y revisar a la gente y chequearla. Toda esa gente la pagaron y se cargaron en 2010. Como ya te mencioné, el costo del subsidio. ¿O quién iba a hacer las encuestas? A ver, por ejemplo. Explícame. Yo creo que, que no, sí me has entendido, pero no estamos llegando al punto del costo-beneficio económico. Si esto se hizo para generarle ahorros al Estado, ¿por qué estamos gastando el doble? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. Segundo, bueno, si van a hacer las encuestas, ¿para qué? Para sacar gente, porque no querían darle subsidios, sino que querían focalizarlo. Entonces tendría que ser más barato, porque es más caro. Si la justificación era que los que tienen más dinero y gastan y tienen más capacidad económica pueden pagar el gas al precio real sin subsidio, pues bueno, estas personas son los que están pagando ese subsidio al final de cuentas. Recuerda que hay un impuesto a las gasolinas, que es el FEFE, que va recaudando 34 millones, 35 millones promedio, entre 34 y 35 por año. El resto viene del Fondo General de la Nación. O sea que antes, en 2009, se recaudó en el FEFE, que es la gente que es clase media, que tiene mayor capacidad económica, 34 millones, el gobierno ponía 39 adicionales. Hoy recaudan 35 para 2012 y todavía pusieron 106 del Fondo General de la Nación. Entonces, le están dando a menos gente con la excusa de que aquellos que tienen mayor capacidad económica que paguen bien, pero al final de cuentas el país está gastando más. Entonces, ¿cuál es el costo-beneficio? ¿Cuál es el resultado económico de impacto positivo a las finanzas del Estado? No, perfectamente, es que perfectamente, diputado, yo entiendo el punto de Arena. Entonces, y precisamente a eso también quería llegar. Tengo entendido que esta semana entonces ustedes entregaron una pieza de correspondencia en la que solicitaban un informe de toda la plata que se iba a utilizar para este plan piloto y que se está utilizando, ¿no? Y cuál era el beneficio que iba a generar, cómo lo están implementando, cuáles fueron los resultados del plan piloto que ya tuvieron, porque han hecho un estudio para quererlo implementar nacionalmente, tiene que haber sido un éxito, pero un éxito, según ellos, para bajar solo 25 millones de la proyección de 149 millones. Pero entonces le vas a quitar 25 millones, pero siempre va a ser más caro que como estábamos antes, y van a atender a menos gente. ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno? Mira, con esto queremos, y ya con el sistema de pagar por DUI y después por la tarjeta, que aquella persona, que lo vamos a hacer respecto del tambo, directamente sobre el tambo de gas. Entonces, hoy todos los meses le están dando 9 días a las personas, sepan lo que quieren es que después, hasta que usted se gaste el tambo y vaya a comprar un tambo, le van a dar subsidio. Algo que les dijimos desde un principio, era un error, eso está bien, pero sigue siendo más caro por toda la burocracia que le han generado que como estaba antes, donde todo el mundo tenía subsidio. Entonces, lo que han generado es primero aquel discurso del odio de clases. El tema de que los más ricos que no pueden tener subsidio, la gente que es clase media no puede tener subsidio, solo los pobres. Pero hay mucha gente de clase media que recibe el subsidio. Pues cada vez son menos la gente que está recibiendo subsidio, por lo que yo tengo entendido, porque cada vez va bajando la cantidad de gente que lo recibe, pero va aumentando el gasto en subsidio. Ese es el problema que estamos señalando. No hay un beneficio para el país. Y por el otro lado, la comida se encareció no solo por el costo de los alimentos, sino también por el costo del gas. Antes la señora de los mercados que hacía comida para la gente humilde, para los empleados de una maquila que salían a comer y lo compraban en la calle o lo compraban en el mercado, o lo compraban en un local cerca de su lugar de trabajo, pues bueno, esa señora compraba 10, 15, 20 tambos subsidiados
ahora solo le permiten 1 o 2, entonces el costo del alimento aumentó. En un momento donde la crisis de la familia salvadoreña por el alto costo de la vida, pues es muy complicado. Entonces, el costo-beneficio para los salvadoreños y para las finanzas del Estado ha sido 0. Y lo han puesto y lo han querido vender como un éxito, pero aún con el famoso porcentaje de contrabando que se daba, gastábamos menos como país. Bueno, lo lógico era, combatamos el contrabando, no destruyamos algo que funcionaba, que es lo que terminaron haciendo. ¿Y ahora qué piensa Arena en cuanto al contrabando? ¿Cree que ha disminuido aún? A ver, aún y con estas deficiencias que ustedes supuestamente consideran? ya no hay contrabando porque el que no tenga derecho al subsidio lo paga al precio, ¿verdad? Como es en toda Centroamérica. Pero te vuelvo a repetir, aún, primero no estamos avalando el contrabando, quiero dejarlo claro. Claro. Si esa era la excusa, lo correcto era atacar el problema del contrabando. Pero aún con contrabando era más barato antes para el Estado que como lo es ahora. Entonces, ¿por qué no focalizarse en el problema que se señalaba, el contrabando? No, tenemos que generar una división mental entre ricos y pobres, entre clase media y pobres, y hacer que el subsidio fuese más caro para El Salvador, para las finanzas del Estado, para darle a menos gente que la que se le daba antes, y ahora todavía pretenden sacar más personas. Diputado, y devolver a un proceso, a la entrega del subsidio, así como lo realizaron en años anteriores, ¿eso no significaría también un costo extra para el gobierno? Bueno, con solamente cortar toda esa burocracia empiezas a reducir los gastos inflados que tiene este gobierno. Entonces, lo que ustedes están haciendo es esperando a que se les entregue este informe. ¿Cuál es la posibilidad? ¿No se han acercado al Ministerio de Economía para hacer este tipo de preguntas sin necesidad de la presentación de una...? Mira, ya hemos querido hablar con el señor ministro, no específicamente sobre este tema, sino sobre otros. Y siempre nos dice que sus oficinas están abiertas cuando queramos, pero cuando se les pide audiencia, nos manda con cualquier persona o nunca nos atiende. Y nos ha dejado ya varias veces esperando. Entonces, dijimos, miren, veamos si va a la Asamblea. Además, este es un tema que debe ser de cara a la ciudadanía, que deben de dar los informes de manera pública. Si estamos hablando de transparencia, pues lo correcto es que sean transparentes y digan las cosas como son. Pero al final de cuentas, se están vendiendo un cuento y se agarran del tema del contrabando, pero nunca dicen que hoy están gastando el doble de lo que antes se gastaba y atienden a menos de la tercera parte de la población que antes era atendida. Diputado, ¿qué otros temas, además de lo del subsidio, han buscado hablar con el Ministerio de Hacienda? No, de Economía. De Economía. Bueno, mira, con el Ministerio de Economía siempre tenemos temas en materia de energía, siempre tenemos en materia de la Defensoría del Consumidor, varias leyes que tenemos en estudio con ellos. Les hemos pedido que nos llegan, dan una presentación y les decimos, mire, le queremos hacer consultas más específicas sobre el articulado porque terminamos nosotros haciéndole la tarea de corregir la plana al gobierno. Por ejemplo, la ley de estabilidad jurídica de las inversiones que han presentado, hombre, es una ley que la vemos que se oye bonita, pero que al final no genera ninguna estabilidad, porque el artículo 1 dice, esta ley busca generar la estabilidad de las inversiones de más de $2 millones para fomentar el crecimiento y desarrollo económico y social del país. El artículo 2 dice, se le darán las siguientes garantías de estabilidad jurídica a las inversiones. Estabilidad en materia de régimen fiscal, a menos que cambien los impuestos. O sea, es contradictorio. Entonces, hemos querido hablar con ellos, miren, queremos ver cómo de cambiar esto, no solo su presentación tan linda que nos presentaron, sino que llegar al detalle de cómo cambiar el articulado, pero no vemos nada, claro. ¿Cuándo fue la última vez que buscaron al Ministerio de Economía para hablar de estos temas, diputado? Pues no lo tengo, o sea, digamos, hace una semana, hace un mes. Sobre este tema presentamos la pieza hace 2 días. Pero sobre otros temas, en el momento que el ministro llegó a la Asamblea, le dijimos, mire, vamos a buscarlo, y pues fechas después hemos pedido audiencias y ha estado siempre ocupado.
Muy bien. Al respecto, diputado, hicimos una pregunta anoche en Twitter con respecto a este tema. Ahí lo tenemos en pantalla. Nosotros preguntábamos que cuál creía que, ya les digo justamente lo que dice la pregunta, les decíamos, ¿cree usted que tendrá mejor control el gobierno para la entrega de subsidios con la tarjeta solidaria? Y bueno, pues ya veremos en pantalla algunos de los comentarios de los amigos televidentes, pero antes, diputado, vamos a la pausa y volvemos con lo que la gente ha opinado con respecto al tema del subsidio y este nuevo plan piloto. Ya volvemos. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Les hacíamos la pregunta, más adelante vamos a ver las respuestas, pero le voy a recordar la pregunta para que usted, amigo televidente, que todavía no ha participado, lo pueda hacer. La pregunta dice, ¿cree usted que tendrá mejor control el gobierno para la entrega del subsidio con la tarjeta solidaria? Ahí nos puede buscar en el Twitter de Noticiero Hechos, @Noticiero Hechos, y puede hacer entonces sus consultas. Acá, por ejemplo, me están escribiendo a mi Twitter, dice que den números. ¿Cómo es eso? ¿Cuánto cuesta el sistema del subsidio? Bueno, es de las cosas que nosotros hemos preguntado, pero vuelvo a repetir, si hablamos de lo que ha gastado el país, y por eso me vuelvo a estos cuadros. Este es el mismo cuadro, aquí está una proyección nada más de lo que costaría ya cargando el segundo semestre. Al 30 de junio de este año habían gastado 74,7 millones. Que era prácticamente lo que antes se gastaba en 2009 para darle a todos los salvadoreños. Si uno lo proyecta, lógicamente, y pensando que va a ser la misma cantidad de gente y los mismos gastos y los mismos costos, pues hombre, para el segundo semestre va a ser una cantidad igual. Aún si ese ahorro que anuncian de 25 millones que hablan para el próximo año, no para este, pero aún si lo tuvieran este año, sería siempre más alto que como se gastaba antes cuando todo el mundo recibía subsidio. Pero vamos a ver cómo va a funcionar esto, que es la otra cosa que hemos querido preguntar. Y no tenemos respuesta, y es parte de lo que solicitamos en la pieza que presentamos y que va a ir directamente al ministro y que en 15 días antes de 15 días hábiles nos tiene que haber respondido, si no, va a ir a comisión. ¿Cuál es el tema? Fíjate que te dicen que le van a pagar por teléfono, a través de un código a las tienditas o a través de un post. A ver, ¿cuántas tiendas en Anamorós, en Polorós, en Lilique, en esos municipios rurales en el oriente van a tener capacidad de poder tener ese sistema o van a poder manejar un sistema digital? Vamos a ver qué banco hay, nada menos aquí en San Pablo Tacachico, en La Libertad, en mi departamento, o en Talnique, o si vamos a ver en la parte costera, después de Tamanique, Estatiotepeque, Jicalapa, Chiltepán, donde van a tener estos alcaldes que son municipios rurales, capacidad de poder las tienditas distribuir gas con ese sistema donde llega, la gente le va a pagar. Hoy está a 2 y pico, mañana puede estar a 3, depende del precio, después a 5, eso va cambiando. pero para que le carguen el subsidio. Y mira, este gobierno se ha caracterizado por atrasarse en el pago a los proveedores. Hemos visto cómo todas las pequeñas microempresas se quejan que no pueden darle ya servicio al Estado porque se pasan de los 90 días y llegan hasta 120 y algunas hasta los ridículos 180 días para pagarles. Imagínate si te atrasas con una tiendita cuando lo que la tiendita le van a dar, la gasera son 20, 25 centavos. Y el costo de la gasera ya, como la gasera le va a cobrar directamente, mire, usted me va a pagar cash, ya, pero al Estado le va a dar crédito. O sea, ¿cuántas tienditas van a salir del mercado? Por eso queremos saber cómo funcionó el plan piloto para saber si antes del plan piloto habían X número de puntos de distribución. Queremos ver si después de que cerraron el plan piloto, ¿cuántos han quedado? Y es que para saber si de verdad la gente va a tener acceso al gas o al final lo que quieren es llevar un monopolio donde
donde Albagás se va a meter y él que va a estar distribuyendo. Diputado, es que según explicaba el presidente, primero iba a ser con el DUI, que iban a entregar este subsidio, y después es que se iba a implementar, o sea, ya en noviembre, a implementar la tarjeta. El DUI es para el que va a comprar, pero no para el que está vendiendo. Okay, para el que está vendiendo ya está, supuestamente, si lo anunciaron en el plan piloto, ya está a través de un código que manda por teléfono o a través de un post, cuando ya sea tarjeta, diciéndole, mire, le estoy vendiendo al ciudadano tal, con DUI tal, gas, me lo autoriza, le responden, ¿verdad? Si no se ha caído la señal, ¿verdad? Estamos hablando de municipios rurales. Si claro, estamos hablando de municipios. Y entonces viene y le dicen, sí, mire, denle y véndale barato y yo le garantizo que le voy a pagar. Y le van a depositar una cuenta y esta tiendita tiene que ir hasta donde hay el banco más cercano, de un solo tipo de banco, porque no es cualquier banco, para que le puedan depositar y entonces va a cobrar. Entonces, lo que tiene por utilidad por vender el tampo de gas se le fue. Se le fue. Además, van a terminar subsidiando al Estado. Van a estar dándole un subsidio financiero al gobierno, porque ellos van a cargar con un crédito estas tienditas, estos distribuidores pequeños. Pero si lo que quieren es sacarlos del mercado, que lo diga claramente el ministro. Por eso queremos ver el informe para saber cuántos puntos de venta habían antes y cuántos hay después de que implementaron este nuevo plan piloto. Porque yo te aseguro que muchas tienditas en zonas rurales, en los cantones y los caseríos, no van a saber manejar este sistema. Diputado, y en el plan de gobierno, bueno, esto tiene que ver también, obviamente, ya el próximo año son las elecciones. En el plan de gobierno, Arena, ¿cómo lo manejaría? ¿Regresaría definitivamente a como estaba anteriormente? ¿Para todos? Mira, lo primero que hemos dicho es que hay que corregir la incompetencia y la incapacidad que ha manifestado este gobierno. Y estos mecanismos burocráticos altamente costosos que no traen ningún beneficio a las finanzas públicas, hay que irlas desmantelando. Lógicamente no todo va a ser exactamente igual como era antes, porque vamos a ver cómo dejan el país financieramente. Pues lo que tenemos entendido es que la situación bueno, la proyección de crecimiento es mínima, ¿no? Es mínima, y ellos habían proyectado para este cuarto año de gobierno crecer al cierre de 2013 al 4%, y a duras penas vamos a llegar al 1%. Más, ellos manejan el 1,3%, pero bueno, ciertamente lo que queremos es buscar resolver estos problemas de alta burocracia, de alto costo para el Estado, y tratar de darle el servicio a la mayor cantidad de gente posible. Creo que el mecanismo como era antes era mucho más eficiente que como es ahora, pero volver a todo es un proceso también, ¿verdad? Volver a como era antes. Así es que todo eso es algo que está estudiando nuestro candidato y que él hará los anuncios correspondientes en su momento. Ya hizo anuncios en Santana sobre la visión del plan de gobierno en materia de empleo. En San Vicente habló sobre el combate a la pobreza. Pues todos estos temas van a ir siendo sacados y explicados en su momento. Ok, vamos a hablar de encuestas. En pocas palabras no te voy a adelantar prenda todavía. Sí, bueno, aunque nos queda claro definitivamente que ustedes lo que esperan es pues que llegue a más personas, ¿no? Definitivamente. Y que sea más barato, sea tan barato como era antes o menos. Pero definitivamente no puede ser como lo están manejando ahorita, porque han dejado a mucha gente fuera y han encarecido el costo de la vida y de los alimentos para los salvadoreños, y al final el costo-beneficio financiero y fiscal para las arcas del Estado ha sido negativo. Estamos gastando el doble para atender a la tercera parte de la gente. Otro tema del que debemos de hablar, diputado, vamos a ponerle pausa a esto del subsidio, más adelante vamos a conocer las opiniones con respecto a este tema, es hablar de las encuestas, las últimas encuestas. Pues obviamente las encuestas internas de Arena dan como ganador al partido, al candidato presidencial, a Norman Quijano, pero conocimos también de la encuesta de la UTEC que lo da en una muy buena posición, lo da liderando, pero es estrecho el margen. A diferencia de la encuesta de Arena y de otras encuestas, esta ha mostrado un estrecho margen entre los tres partidos. ¿Cuál es la lectura que le da, diputado? Pero mira, cada 3 meses están saliendo encuestas. Hay un régimen, un tiempo para estas encuestas
todo el tiempo y creo que a la medida que nos acerquemos a las elecciones van a empezar a darse cada mes. Después de 25 encuestas, en todas, menos la de la UCA, o sea, de 26 encuestas, perdón, de 26 en 25 encuestas, con esta última que salió de la UTEC, Norman Quijano va a la cabeza y se mantiene a la cabeza de las encuestas, de las preferencias de los salvadoreños y con una tendencia al alza. Este es un tema de tendencias. Este no es un tema de únicamente, mira, yo estoy a 5 puntos, a 3 puntos de alguien, sino cómo estaba en la última medición y cómo estoy ahora. Y vemos cómo el candidato Elías Antonio Saca, su tendencia ya empieza a marcar a la baja. Hemos visto cómo el candidato del FMLN se mantiene estancado y el único que está demostrando crecimientos con una tendencia constante es Norman Quijano. Entonces, cuando hablamos de tendencias, estamos hablando no solamente cómo estoy hoy, sino cómo estaré mañana, porque puedo proyectar. Cuando ya hay una tendencia marcada a la baja, pues revertir eso es bien difícil. Y entre menos tiempo quede hacia el día de las elecciones, más difícil es poder revertir esas tendencias. Entonces, si bien la UTEC pone cerca a todos, pero ya antes estaba, en la medición anterior, estaban en un triple empate y hoy está fuera del margen de error, Tony Saca, o sea, ya está con una tendencia bajando. Pero en segunda vuelta colocan a Tony Saca en una posición... No, ellos hicieron, y todas las encuestas han hecho siempre mediciones de 3 escenarios. En una mejor posición. ¿Verdad? Y te ponen un escenario de segunda vuelta, que es la más probable, de Arena contra FMLN, donde Arena ganaría abultadamente. Con el 47.1% dice... El 35% votaría por Sánchez Serén y el 47% por Arena. Si fuese Arena el FMLN en si tú le quitas a eso los que no votarían y te queda con el universo de los que manifiestan que sí votarían, pues la diferencia se te dispara, ¿verdad? Y ya te pasas del 50%. Porque al final son votos válidos los que importan en una encuesta, ¿verdad? Entonces, si, esto es una matemática simple. Dijiste 47 con... 47.1 dice la encuesta de la UTEC. En segunda vuelta. En segunda vuelta Arena y el FMLN. ¿Y el FMLN tiene? El FMLN sería 35.1. Sumas esos dos y ese es al 100. Entonces 47 es a X, se te dispara. Diputado, pero en la encuesta dice entre Arena y Unidad, el tricolor se quedaría con el 37.2% de los votos y Saca con el 39%, según la encuesta de la UTEC. Pues... primero tiene que pasar a segunda vuelta. Y ahorita lo que está manifestando la misma encuesta de la UTEC es que él está atrás, está en tercera posición. Sí. ¿Cómo va a pasar Unidad a una segunda vuelta? Para eso tiene que colocarse en segunda posición. Y difícilmente lo va a hacer, pero asumamos que lo haga. Vamos a ver, otras encuestas... no solo las internas de Arena, sino otras encuestas han hecho también esas mediciones y en esos escenarios hipotéticos y en segunda vuelta, Arena Unidad, Arena gana. Entonces, como no estamos hablando de segunda vuelta, sino estamos hablando del 2 de febrero, que es donde se va a dar la primera elección, la verdadera. Ahí vamos a saber si hay segunda vuelta y quiénes pasan a segunda vuelta. Hoy por hoy, en 25 de 26 encuestas, porque solamente la de la U, que es la única disparada, que por cierto fue cuestionada su muestra y el método que utilizaron para la encuesta, en 25 de 26 encuestas, Norman Quijano está arriba en las preferencias y de darse una segunda vuelta, Norman Quijano pasaría contra el candidato del FMLN, no contra el de Unidad. Entonces, si está reiterado en casi todas las encuestas, en el 90 y pico % de las encuestas, hombre, creo que esa es la tendencia que lleva esta elección. Diputado, otro punto importante y creo que, bueno, todos los que conocimos esta encuesta lo hemos destacado y es que los salvadoreños quieren un debate. Bueno, nosotros hemos tenido ya varios debates.
a todos los que se han montado hasta ahorita, uno con los jóvenes de Medellín, que fue por cierto en una universidad, y hace poco que lo montaron los Aliados por la Democracia. Norman Quijano asistió, también asistió el candidato de Unidad. En el primer debate asistió el candidato del FMLN, no así al último debate que se ha dado, y nosotros no le rehuimos a los debates, por el contrario, a quien yo vi muy nervioso e incómodo de que llegó al debate último de los Aliados por la Democracia fue precisamente el candidato de Unidad, que llegó con cara de parturiento desde que entró y hasta que salió igual, y no quiso dar entrevistas. Pero bueno, ese es él. Nuestro candidato se sintió muy cómodo y creo que todas las redes sociales coincidieron de que fue el gran ganador de ese debate. Y es que mira, cuando tú ves un gobierno que lo único que ha dado como grandes logros son fracasos, el gobierno actual, y estamos hablando del tema del GLP, que lo anuncia como un gran logro, pero es un fracaso financieramente y fiscalmente hablando. Cuando tú ves un candidato que su récord es cambiarse de chaqueta, traicionar a su partido, unirse con los partidos que han estado cogobernando con el FMLN y que son responsables o corresponsables de la situación que vivimos, cuando están entre los que han manipulado y prostituido la política salvadoreña, que nos ha puesto una situación muy incómoda a nivel internacional, tanto así que la institucionalidad del país ha sido afectada por ello, y nos lo viven recordando nuestros amigos de fuera del país, la Comunidad Europea, Estados Unidos, todos los países democráticos. Pues bueno, creo que la gente se da cuenta de que el populismo barato no va a sacar adelante el país, sino que actuar con responsabilidad, y la única esperanza que ven los salvadoreños para poder reenrumbar el país y para recuperarlo es precisamente en la figura de Norman Quijano y del Partido Alianza Republicana Nacionalista. Diputado, otro tema que también pues mantiene muy pendientes a los salvadoreños es lo que está pasando con respecto a salud, y es todo esto de la insuficiencia renal de la que están siendo afectados las personas de San Luis Talpa. Vamos a hablar de ese tema, lo que está haciendo la Asamblea Legislativa con respecto a eso y también sus comentarios en las redes sociales. Vamos a la pausa, volvemos en breve. Antes de conocer sus comentarios, diputado, quiero preguntarle qué pasó con lo de Venezuela, con estas graves acusaciones. Bueno, mira, cuando salieron esos señalamientos infundados y sacaron una grabación que a todas luces no era mi voz, ni tampoco era un acento salvadoreño el que estaba en esa grabación, yo opté por callar. Es más, por cierto, aquí me invitaron a que viniese, no acepté ninguna entrevista, dejé que los ciudadanos salvadoreños juzgaran esa grabación. Y me quedé callado martes, miércoles, hasta jueves, antes de ir a Venezuela, di una conferencia y agradecí a los salvadoreños porque todos, los comentaristas, los entrevistadores, los generadores de opinión pública, aún gente de otros partidos políticos, coincidieron con que esa voz no era mía. O sea que aquí fue mi tribunal de justicia y salí exonerado. Pero los venezolanos no habían escuchado mi voz ni sabían de mi acento. Se la podían creer, y estamos hablando que esto era en el contexto de la elección presidencial, a días de la elección presidencial en Venezuela. No, era un momento sumamente importante. Entonces, y el gobierno lo que quería era fomentar un clima de temor para que hubiese abstencionismo, porque consideraban que el abstencionismo les favorecía. Entonces, fui a Venezuela, di la cara, salí en los noticieros el día viernes, las elecciones eran domingo, yo salí el viernes 12, era domingo 14 las elecciones, y salí en dos noticieros al aire, dos periódicos, y bueno. La cosa es que ese mismo día, en la noche, yo estaba viendo Telesur y habían cambiado el chip, cambiaron el cassette y ya no era El Salvador, ya no era Roberto Aguizón, ya no eran comandos salvadoreños, ya no era la derecha salvadoreña. O sea, como que si nunca nos hubieran mencionado, eran comandos colombianos, pero ya nadie se la tragaba. Pero hubo una investigación de entonces, eso, ¿no? yo ya había pedido a la Cancillería que exigiera que me dieran, que exigiera a Venezuela pruebas, y si no, que se retractaran de Cancillería a Cancillería. Pues bueno,
el ex canciller Hugo Martínez dijo en su momento que todavía no habían recibido nada. Pero me enteré de forma extraoficial que habían recibido una prueba que había mandado la Cancillería venezolana y que se habían hecho llegar a la Fiscalía. Pues bueno, dejé pasar un tiempo y me apersoné a la Fiscalía a preguntar qué pasaba. El fiscal me dijo que eso ya lo habían mandado al archivo y me dieron una certificación de que se fue al archivo porque no les mandaron ninguna prueba y que ellos habían todavía revisado y que no le mandaron grabación alguna. Solamente mandaron un PowerPoint con unos comentarios donde decían que este es vinculado con aquel y que allá, y esa es la información que tenían de inteligencia. Ninguna prueba. Sé que lo mandaron al archivo por carecer de elementos que sugirieran o hicieran pensar que había alguna comisión de algún delito. Pues bueno, yo tengo eso en mi poder y en su momento pues también continuaré los procesos para demandar al Estado venezolano por difamación ante instancias internacionales. Primero esperaría que la Cancillería salvadoreña, ya teniendo también ellos copia de que esto fue al archivo, tomen las medidas pertinentes, que no he visto todavía acción de parte de ellos. Muy bien, diputado. Ahora vamos a conocer las opiniones de los salvadoreños con respecto a nuestro tema principal. Hablábamos del subsidio, ya veremos ahí en pantalla. La pregunta: ¿cree usted que tendrá mejor control el gobierno para la entrega de subsidios con la tarjeta solidaria? Era la pregunta. Los comentarios, bueno, muchísimos comentarios, ya los veremos ahí en pantalla para compartirlos con ustedes. Justamente, por ejemplo, acá en el Twitter dice: ¿y qué es lo que está haciendo mal en este momento? Lo mismo, están fomentando el odio, dice K. Hernández 1768. Pero ahí en pantalla ustedes ven otro comentario. Edwin Mejía dice: eso depende mucho de la información que le den a la población. Exactamente, es un comentario pues generalizado, la desinformación para algunos ciudadanos. Ese es nuestro punto, que informen, no han informado nada, es lo que estamos pidiendo. Ron-SB, diputado, amigos televidentes, dice: lo que quiere es no pagar mensualmente el subsidio, es lo que busca el gobierno. Es otra de las opiniones que tenemos ahí en pantalla. También Oscar Cisneros dice: lo que creo es que quieren comenzar a racionalizar, dice, todo al estilo cubano o Venezuela, o sea, preparándose para el comunismo. Es otra de las opiniones. Manuel Salamanca dice: al principio no, pero con el tiempo lo va a mejorar. Asegura este televidente Roberto Salamanca: bueno, es difícil, dice, más creo que el gobierno busca complicar la entrega a tal grado, dice, que el pueblo no lo exija y quedarse con más dinero. También acá hay otros comentarios con respecto a esto. Dice: odio de clases, dice, de ustedes a los pobres. Joshua-DMJ es lo que pregunta. También dice el señor Roberto que este gobierno tiene muchas deficiencias, pero ¿por qué no habla de los errores que cometió Arena? Pregunta Yamilet Tum acá en el Twitter. También acá dice: esto de la tarjeta solidaria es otro proyecto mal estructurado, la logística utilizada es más cara que el ahorro, asegura Ali 2212, es otra de las opiniones. Arrizaf dice: Roberto ignora que en el cantón más pequeño hay mejor tecnología de celulares que en San Salvador. Es la opinión de esa televidente. Hoy en día queremos hay gente... saberlo, queremos que nos expliquen si ha funcionado en los municipios rurales. Chicas, César dice: hoy en día hay gente que recibe subsidio gastando un tambo de gas en 3 meses. Aquí hay un error que debe de corregirse. Es otra de las opiniones acá. Y en el Facebook, diputado, también tenemos preguntas y comentarios con respecto a este y también a otros temas. Uno de los temas que preguntaba es: ¿qué es lo que está haciendo Arena por la crisis en San Luis Talpa? Por eso era el tema que yo quería también tratar con usted. Mira, y es un buen momento para que nos diga su opinión. Nosotros hemos pedido información. La comisión, yo no soy parte de la Comisión de Salud ni de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, pero en el legislativo le hemos estado dando seguimiento a esto. Ahora, en realidad es un tema que le compete estrictamente a las autoridades del Ejecutivo y al Ministerio de Salud Pública, pero particularmente tengo una opinión que no es de partido. Fíjate qué casualidad que cuando se estaba viendo las deficiencias en el sistema de salud sale este tema. El tema de las enfermedades renales no es nuevo, pero ahora lo han hecho y lo han dimensionado de tal manera que ya nadie habla del desabastecimiento de medicamentos, de que no había medicina para la próstata en el Seguro Social, que no había medicinas
para los hemofílicos en el Rosales y un montón de temas que los han dejado a un lado para hablar de este asunto. Muchos de los problemas y hay unos estudios que hizo el mismo Ministerio de Salud Pública, tienen que ver no con los tóxicos, sino con el mal uso que hacen de la gente de plaguicidas, por un lado, pero sobre todo de la mala hidratación que hacen las personas cuando trabajan en el campo. Y tú ves que van al campo a trabajar bajo 40 grados centígrados, porque son 35 que te ponen en el oriente, 32 en los cañales, pero con la humedad y todo esto te aumenta. Y por efecto cultural, no sé por qué, en vez de tomar agua, se toman medio litro de Coca-Cola o de una gaseosa, de cualquier, y esto no es que sea mala la bebida, la bebida gaseosa, pero sí cuando estamos hablando de que lo están ocupando en medio de labores agrícolas, Diputado, cuando tienen que hidratarse. Estos casos de contaminación no son nuevos. Es decir, hasta ahorita es que estamos viviendo realmente una crisis con 58 muertes ya confirmadas por insuficiencia renal crónica, pero esto viene desde hace muchísimos años. Y uno de los problemas que ha dado este gobierno es que antes había más centros para poder tratar las enfermedades renales, había más equipos para poder hacer diálisis y en vez de darle mantenimiento, renovar equipos, cada vez hay menos equipos para poder atender a estas personas. Y te voy a dar un ejemplo de vida, una experiencia. ¿Sí? Yo viví un año en Israel y me tocó, y viví 4 meses en un kibutz en medio del desierto del Negev, con temperaturas de entre 45 y 52 grados centígrados. Bueno, pero es que ellos tienen un sistema de agricultura sumamente avanzado. Claro, pero estamos hablando que en el desierto, ¿verdad? Y cuando salíamos a los campos, nos daban un galón de agua a cada uno. Nos decían, miren, tómense ese galón de agua y solo tomen agua. A mediodía que regresábamos al almuerzo, antes de volver a salir, nos daban otro galón de agua. Tomen solo agua y tienen que tomar, y por favor, y nos revisaban que que regresara vacío, que no lo tomáramos. ¿Por qué? Precisamente por el tema de la deshidratación. Fíjate que a veces ni siquiera sudábamos, es que evaporábamos por el calor directamente de los poros. Pero a lo que voy es que el tema de la hidratación cuando uno está en labores agrícolas en lugares calientes es vital y muchas veces nosotros y nuestros campesinos no reparan en ello. Creo que es un tema también cultural, libre de que hacen mal uso a veces de la manipulación de los equipos cuando están pues apresando algún tipo de químico, ¿verdad? O sea que hay múltiples elementos. Yo no soy médico, pero sería bueno que hicieran un programa con un nefrólogo para que puedan hablar de este tema. Muchas gracias, diputado, por su tiempo y por habernos acompañado durante esta entrevista. Ha sido un gusto. Vamos a la pausa comercial y volvemos con el cierre.